Tu sintonía es con el espacio Contestando tu Pregunta, programa que se transmite por más de 40 años para nuestro país y el mundo. Con ustedes el profesor Ramón Romero. Vamos a orar para contestar la pregunta número 81. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, tú eres el Dios de la sabiduría. Enseña a tu pueblo a adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Pregunta número 81. ¿Es el Espíritu Santo una persona, una fuerza o un poder? La teología cristiana a menudo ha descuidado el estudio de la información bíblica respecto a las actividades del Espíritu Santo. Y se ha enseñado o se ha creído que el Espíritu Santo es una energía, es un poder que viene de Dios, despojándolo de individualidad y de personalidad. Hay algunos pasajes que dan a entender que el Espíritu Santo es un espíritu o una fuerza o un viento o fuego. Por ejemplo, mientras Dios Padre y Dios Hijo evocan realidades personales, no pasa lo mismo con el Espíritu Santo en el nombre, porque el vocablo griego que se usa para espíritu es neuma, y ese vocablo es neutro, sugiriendo una realidad no personal, dando o queriendo decir que no es una persona. Para saber si el Espíritu Santo es una persona o no, porque se le menciona como lluvia, diciendo derrama. Se cree que es un fuego porque arde. No ardía en nuestros corazones, como dijeron los discípulos de regreso de Emaús. Y otros más. Pero vamos a definir qué es una persona para saber si el Espíritu Santo es una persona, es un viento, es un poder, es un fuego o qué. Una persona es un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia personalidad, identidad, capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad. ¿Qué es una persona? Es un ser con capacidad de razonar, de amar, de sentir y con inteligencia. El primer requisito para ser una persona es que tenga mente con conocimiento y voluntad, no cerebro, porque los animales tienen cerebros, pero no tienen mente. El único ser que tiene mente es el hombre que fue hecho a imagen de Dios. Así que el primer requisito para ser una persona es que dicho ser tenga mente con conocimiento y voluntad. Pregunto, ¿cumple el Espíritu Santo
ese requisito? Claro, el Espíritu Santo es una persona, aunque privada de un cuerpo. Para llegar a ser o para llegar a tener una relación adecuada con el Espíritu Santo y entender su obra, es esencial conocerlo apropiadamente. Conocer la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo no solo es fundamental, sino que es vital e inmensurablemente práctica. Cualquiera que conoce a Dios Padre y a Dios Hijo, pero no ha llegado a creer en el Espíritu Santo como una persona y como Dios, es tan no cristiano como aquel que niega la divinidad de Cristo. Y Jesús habló repetidamente del Espíritu Santo como su sucesor y representante sobre la tierra. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? ¿Cómo lo presenta? En la Biblia se menciona al Espíritu Santo más de 300 veces, 100 veces en el Antiguo Testamento y alrededor de 200 veces en el Nuevo Testamento. La primera mención del Espíritu Santo aparece comenzando la historia de la creación en Génesis 1:2. Y la última mención se encuentra en el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis 22:17, a unos 5 versículos del final de toda la Biblia. En estos versículos, la Biblia presenta al Espíritu como alguien que tiene mente, y al tener una mente, el Espíritu Santo también posee conocimiento. Además de tener mente y conocimiento, tiene voluntad. Muy a menudo tendemos a igualar a una persona con un cuerpo, pero un cuerpo vivo en lo físico no necesariamente constituye una persona funcional. Hace poco visité a una mujer cuyo cerebro había dejado de funcionar. Tenía casi 100 años. Su corazón estaba en perfectas condiciones. Su cuerpo tenía vigor, pero su mente había cesado sus actividades normales. No sabía nada. No me reconoció, aunque habíamos sido amigos por mucho tiempo. Pero por no tener una mente activa, tenía que ser atendida como un bebé. Y esa anciana nunca recobró sus facultades mentales. Era apenas una entidad, pero no una persona, aunque poseía un cuerpo sano. Para todos los efectos prácticos, esta abuela ya no era una persona y murió en esas condiciones, porque para ser persona no es parecerse a otra. Ser persona es tener la facultad de razonar, de pensar, de decidir, de amar, de rechazar, y esas facultades ya esa anciana de casi 100 años no las tenía. Por tanto, no era una persona. ¿Saben? Dios Padre es una persona y nos ama, aunque es espíritu. Dice Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ven? Si el Padre ama, es persona. Porque el amor, la capacidad de amar, la capacidad de razonar, la capacidad de decidir, está en la persona, no en los animales. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ves? Que ha dado, o sea, hay una decisión, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios Padre es una persona y nos ama. Pero ¿sabía usted que Cristo, que es la segunda persona de la divinidad, también ama? Dice Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy. ¿Ves? Él da, tiene decisión, que os améis unos a otros. Ve, habla. Si habla, tiene facultad de organizar las ideas y expresarlas en voz audible. Como yo os he amado. Quien ama es la persona. Que también os améis unos a otros. Es una exhortación. ¿Ven? Entonces vemos cualidades humanas, cualidades de personas en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que también es una persona y nos ama. Pero asómbrese, también el Espíritu Santo es una persona y nos ama. En el libro de Romanos capítulo 15 y el versículo 30 nos dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, el Espíritu Santo, Él ama, que me ayudéis orando por mí a Dios. Es decir, el Espíritu Santo también ama. Entonces, si ama, es una persona. ¿Por qué? Porque tiene las cualidades de una persona, sea humana o sea divina. Amigo, el Espíritu Santo es una persona que ama. Y solo una persona puede amar. Y por ser una persona, el Espíritu Santo es capaz de tener sentimientos personales. Por ejemplo, en Isaías 63:10 nos dice, con relación a los israelitas, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Cómo se hace enojar a una fuerza? ¿Cómo se hace enojar a un viento? ¿Cómo se hace enojar a una cosa que no sea una persona? Es imposible, grábese esto, es imposible que usted haga enojar a un automóvil o que usted haga enojar a su reloj. Tampoco puede hacer que un árbol se enoje. No se puede hacer que estas cosas sientan tristeza. ¿Por qué? Porque son objetos. Y una simple influencia no puede enojarse ni puede entristecerse. Solamente una persona que ama puede sentir tristeza. Y el Espíritu Santo posee sentimientos y puede ser contristado. Y esta es otra evidencia de que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza, ni un poder, ni un viento. Y el apóstol Pablo amonesta a los creyentes de Éfeso a que no sigan el ejemplo de los israelitas de ayer, que contristaron al Espíritu Santo de Dios en Efesios 4:30. Es decir, se contrista persona,
no cosas, como reloj, como motor, como nevera o refrigerador. Esas son cosas. Los que creen que el Espíritu Santo es una influencia, es un ventarrón, es una fuerza activa de Dios y nada más, no admiten de que el Espíritu Santo es una persona. Y en consecuencia, al no ser persona, no lo toman en cuenta como Dios. Hay una cita en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 42, que yo quisiera leer y es corta. Escuchen, de la pluma inspirada. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Si es un misterio, no se puede explicar. ¿Cómo un ser humano puede explicar a Dios? Puede hablar de Dios, pero no puede explicarlo, porque un ser racional, un ser humano no puede analizar a Dios, Espíritu Santo, porque es un misterio. Y para que ustedes vean que no es una interpretación personal, sigue diciendo, los hombres no pueden explicar la naturaleza del Espíritu Santo porque el Señor no se lo ha revelado. Así que hablar del Espíritu Santo es un misterio que lo aceptamos por fe. Por fe. Sigue diciendo, los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles una interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecería a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Es de mucho valor como el oro. Cállese. He leído del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 42 y 43 del Espíritu de la Profecía. Y una última cita para concluir y contestar esta pregunta 81, reza así. Testimonios para los ministros, edición 1961, página 392, dice: el mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser restringido y resistido por el grandioso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que vendría no con energía modificada, sino con la plenitud del poder de Dios. ¿Qué me dice aquí este libro Testimonios para los Ministros, página 392, edición 1961, la pluma inspirada? Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Hermanos, está demasiado claro que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y aparte de eso, repito, una persona es un ser con poder de tomar decisiones, con poder de razonar, con poder de amar, con poder de decidir, con poder de entristecerse. Eso es una persona. Y estas cualidades las tiene el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, contestando tu pregunta. Y haga tu pregunta por esta vía de internet, especialmente por YouTube. Vendremos en una próxima entrega con la continuación de este estudio. Dios nos bendiga y nos guarde.